Bienvenidos a El Relator Oscuro. En la vasta y compleja tierra de México, bajo el sol que ilumina su historia y sus paisajes, se esconde una oscuridad persistente, una sombra que no siempre llega a los titulares, pero que define la vida y la muerte de miles de personas cada año. No hablamos de las cifras frías que los gobiernos presentan en sus informes de logros. Hablamos de las historias que se esconden detrás de esos números. Historias de una brutalidad que desafía la comprensión, de una impunidad que corroe el alma de una nación y de una violencia que ha mutado, transformándose en algo más íntimo, más cruel y más aterrador. Hoy no vamos a contarles un crimen, ni dos ni tres. Vamos a abrir 5 heridas profundas en la piel de México. 5 casos recientes que, al ser examinados con la dolorosa precisión que merecen, revelan la verdadera naturaleza de la guerra que se libra, no solo entre criminales, sino contra la sociedad misma. Cada caso es una ventana a un tipo de horror distinto, un capítulo en la oscura enciclopedia del miedo contemporáneo. Lo que escucharán a continuación es real, es perturbador y es necesario, porque solo mirando directamente a la oscuridad podemos empezar a entenderla. Estos 5 relatos son un viaje inmersivo al corazón de la crisis de seguridad en México. Si te atreves a mirar más allá de las sombras, te invito a que te suscribas a El Relator Oscuro y actives la campana de notificaciones. Tu atención es el primer paso para no permitir que estas historias se desvanezcan en el olvido. Nuestra primera historia nos transporta al corazón geográfico de México, al estado de Guanajuato, una tierra de ciudades coloniales, patrimonio de la humanidad, de una inmensa riqueza cultural que brota de sus minas de plata y sus callejones legendarios. Un estado que en décadas recientes se transformó en un motor industrial, el diamante de México, atrayendo inversión extranjera y prometiendo un futuro de prosperidad. Pero esa fachada brillante oculta una fractura profunda y sangrienta. Bajo la superficie, Guanajuato se ha convertido en uno de los campos de batalla más feroces del país. La guerra aquí tiene nombres y apellidos. El Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de Santa Rosa de Lima. Este último, un grupo local que nació y creció al calor del huachicol, el robo de combustible, una actividad ilícita que genera una cantidad obscena de dinero. Su lucha no es solo por las rutas del narcotráfico, es por el control de cada actividad económica, desde la extorsión a agricultores de aguacate hasta el secuestro. En esta guerra, la vida civil dejó de ser un daño colateral para convertirse en un objetivo. Es en este contexto de aparente normalidad, superpuesta a una guerra brutal, que llegamos a la noche del 16 de diciembre de 2023, en el municipio de Salvatierra. El aire estaba impregnado del espíritu de la Navidad. Se celebraba una posada, una de las tradiciones más arraigadas de México, un momento sagrado de alegría, de reencuentro con amigos antes de las fiestas familiares. El lugar elegido era la ex hacienda de San José del Carmen, un recinto imponente con muros de piedra y arcos centenarios, un lugar que en épocas pasadas fue el epicentro de la fortuna agrícola de la región, ahora reconvertido en un popular espacio para eventos. Esa noche era un supuesto oasis de paz. Un grupo de unos 50 jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios y recién graduados, celebraban. Eran la promesa de Guanajuato, jóvenes como Talía Cornejo, una carismática estudiante de psicología que había sido reina de la feria local, como Galileo Almanza, Héctor Almaraz, Macarena Becerril, David Hernández, Irving Ruiz, Antonio Sánchez, nombres que en pocas horas se convertirían en sinónimo de una tragedia nacional. Estaban allí, compartiendo risas, música y ponche, construyendo los recuerdos que debían durar toda una vida. Estaban completamente ajenos a la oscuridad que se cernía sobre ellos. No tenían vínculos con el crimen organizado. Su único delito, si se le puede llamar así, fue estar vivos, ser jóvenes y estar felices en el lugar y el momento equivocados. La fiesta transcurría con la energía y la despreocupación propias de la edad, hasta que,
En un momento de la noche, un grupo de hombres desconocidos para los asistentes intentó ingresar al evento sin ser invitados. Su presencia era discordante, su actitud altanera, irradiaban una prepotencia que no encajaba con el ambiente festivo. Los organizadores, un grupo de los mismos jóvenes, se acercaron y, con la mayor educación posible, les explicaron que era un evento privado y les pidieron que se retiraran. No querían problemas. Los hombres, visiblemente ofendidos por el rechazo, por la audacia de que alguien les negara la entrada, se marcharon, pero no sin antes lanzar una mirada cargada de amenaza, una promesa no verbal de que el asunto no estaba cerrado. Una calma tensa pudo haberse instalado, pero la música y la alegría de la fiesta la disiparon rápidamente. Los jóvenes, quizás por ingenuidad o por un deseo de no dejar que un mal momento arruinara su noche, siguieron celebrando. Pensaron que el incidente había terminado. No podían estar más equivocados. Poco tiempo después, el rugido de varios motores rompió la tranquilidad de la noche. Era el mismo grupo de hombres. Habían regresado, pero esta vez no venían solos. Llegaron con refuerzos y, sobre todo, con un arsenal de armas de alto poder, las mismas que se usan en una zona de guerra. No volvían para discutir, no volvían para pedir explicaciones, volvían para aniquilar. Lo que ocurrió a continuación fue un acto de barbarie pura, una demostración de poder tan desproporcionada como aterradora. Los atacantes no distinguieron, no preguntaron. Abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. El aire se llenó de gritos de pánico, del estruendo ensordecedor de las balas y del olor acre a pólvora. Los cuerpos de los jóvenes, que momentos antes bailaban, ahora caían inertes sobre el césped del jardín. Otros corrían desesperadamente por sus vidas, buscando refugio donde no lo había, detrás de los gruesos muros de la hacienda que ya no ofrecían protección. El ataque fue metódico en su caos. No buscaban a alguien en específico, buscaban impartir una lección de terror. 11 jóvenes perdieron la vida en ese instante, 11 futuros borrados del mapa. Sus sueños, sus aspiraciones de construir una vida, de alcanzar su propia y modesta prosperidad, fueron cegados por una ráfaga de balas nacida de un ego herido. Otros 14 resultaron heridos, algunos de gravedad, marcados física y psicológicamente para siempre por la violencia de esa noche. Pero la masacre no terminó con los disparos. Para sellar su mensaje de terror absoluto, los atacantes prendieron fuego a los vehículos de los asistentes. Las llamas naranjas devoraron coches y motocicletas, iluminando la escena dantesca, consumiendo no solo metal y gasolina, sino también la inocencia y la sensación de seguridad de toda una comunidad. Era la firma de un poder que no solo mata, sino que disfruta destruyendo. Cuando las autoridades finalmente llegaron, el escenario era desolador. Cuerpos esparcidos por el patio de la hacienda, heridos clamando por ayuda entre sollozos, y el resplandor fantasmal de los autos en llamas. La investigación comenzó, y la motivación detrás de la masacre resultó ser tan banal como escalofriante. Venganza. Venganza por haber sido corridos de una fiesta. Este acto no fue un simple homicidio múltiple, fue una declaración de principios del crimen organizado moderno. En el territorio que ellos controlan, no hay reglas, no hay proporcionalidad, no hay honor. La vida humana no tiene valor. Un desaire, una mirada, una palabra equivocada puede ser castigada con la muerte. Los grupos criminales, financiados por una inagotable fuente de dinero ilícito, no solo desafían al Estado, imponen su propia ley feudal, una ley basada en el terror y el capricho. Las autoridades de Guanajuato, presionadas por la indignación nacional, lograron detener a algunos sospechosos en las semanas siguientes, vinculándolos directamente al Cártel de Santa Rosa de Lima. Pero para las familias de las víctimas, para la comunidad de Salvatierra y para todo México, las detenciones no borran la pregunta fundamental. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que la vida de 11 jóvenes brillantes puede ser extinguida por una rabieta de criminales? El caso de la Posada de Salvatierra es una radiografía brutal de la violencia que azota a muchas regiones de México,
Una violencia que ya no solo afecta a quienes están involucrados en el mundo del crimen, sino que ha desbordado todos sus cauces y ahora ahoga a la sociedad civil. Los jóvenes masacrados no eran parte de ninguna guerra, pero la guerra, en su insaciable apetito, los encontró y los devoró. Y en esa fría noche de diciembre, la fiesta se convirtió en un funeral, y la exhacienda de San José del Carmen, un antiguo símbolo de la riqueza de la tierra, se transformó en un altar profano de la barbarie moderna. Ahora viajamos al oeste, al estado de Jalisco, otro gigante económico de México, cuna del mariachi y el tequila, una tierra de una riqueza cultural innegable. Pero Jalisco es también el epicentro del poder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ZNG, una de las organizaciones criminales más expansivas, ricas y sanguinarias del planeta. Nuestra historia se sitúa en Lagos de Moreno, un municipio de los Altos de Jalisco, una zona estratégica, una joya en la corona de las rutas del narcotráfico que conectan el Pacífico con el corazón industrial del país y la frontera norte. El control de esta zona no solo es geográfico, significa el control de un flujo de dinero y poder casi ilimitado. Y en una guerra por una fortuna de tales dimensiones, se necesitan soldados. Se necesitan constantemente. El 11 de agosto de 2023, 5 jóvenes amigos de toda la vida desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres eran Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo. Tenían entre 19 y 22 años. No eran criminales. Eran la clase de jóvenes que son el pilar de cualquier comunidad en México. Roberto, conocido como El Cochi, estudiaba ingeniería industrial y practicaba boxeo. Un joven disciplinado con un futuro prometedor. Dante era un ciclista talentoso, con medallas en competencias nacionales. Diego trabajaba como herrero con su padre, aprendiendo un oficio. Jaime era albañil, un trabajo duro y honesto. Uriel, el más joven, también amaba el boxeo y la vida. Eran, en esencia, la verdadera riqueza de sus familias, el futuro por el que sus padres habían trabajado toda la vida. Esa tarde de viernes, como tantas otras, se reunieron en el mirador de la Santa Cruz, un lugar con vistas panorámicas a la ciudad que había sido su refugio desde la infancia. Un lugar para charlar, para reír, para soñar. Planearon ir a la feria del pueblo. Fue la última vez que alguien los vio en libertad. Cuando no regresaron a casa esa noche, la preocupación se instaló. Al día siguiente, la angustia se convirtió en pánico. Las familias comenzaron una búsqueda desesperada, empapelando la ciudad con los rostros de sus hijos, creando grupos de WhatsApp para coordinarse, rogando por cualquier información. Los días pasaban en un silencio tortuoso, una agonía que solo conoce quien tiene un ser querido desaparecido. Las autoridades, como es trágicamente común en miles de casos similares, parecían moverse con una lentitud exasperante, aplicando protocolos burocráticos que no respondían a la urgencia de la situación. Pero entonces, el silencio se rompió de la forma más brutal y tecnológicamente perversa imaginable. El 15 de agosto, 4 días después de la desaparición, comenzaron a circular imágenes en las redes sociales y chats privados. Primero una fotografía. En ella se veía a los 5 amigos, juntos de nuevo, pero en un contexto de pesadilla. Estaban arrodillados en lo que parecía ser un patio de ladrillos, amordazados, con las manos atadas a la espalda y visibles signos de haber sido golpeados. Sus rostros eran una máscara de terror y confusión. La imagen, marcada con el logo de una facción del crimen organizado, estaba diseñada para ser una prueba de vida, pero también una inconfundible sentencia de muerte. El país entero se conmocionó. La imagen se viralizó, llevando la angustia de 5 familias a la pantalla de millones de mexicanos. Pero el horror no había hecho más que empezar. Poco después, se filtró un video que marcaría un antes y un después en la percepción pública de la crueldad de los carteles. La grabación, de una calidad precaria pero de un contenido devastador, mostraba a los jóvenes en el mismo lugar. Sus captores, fuera de cámara, les daban órdenes.
Y entonces ocurrió lo impensable, lo que la mente se niega a procesar. Forzaron a uno de los jóvenes, a uno de los amigos, a convertirse en el verdugo de los demás. El video de una crueldad insoportable muestra cómo, bajo una coacción extrema y visiblemente aterrorizado, uno de ellos es obligado a golpear a otro de sus amigos con una piedra y finalmente a decapitarlo mientras los otros observan, esperando su turno. No hay palabras en ningún idioma para describir el nivel de depravación que se necesita para orquestar y grabar una escena así. No se trataba solo de matar, se trataba de destruir el alma antes de quitar la vida, se trataba de romper el último vestigio de humanidad de sus víctimas. Se trataba de convertir la amistad, el vínculo más sagrado entre ellos, en el arma de su propia aniquilación. Las autoridades y los analistas de seguridad llegaron rápidamente a una conclusión escalofriante. Esto no fue un ajuste de cuentas. Esto fue un rito de iniciación, un método de reclutamiento forzado llevado a su expresión más sádica. En la guerra sin cuartel que libran el ZTNG y facciones del Cártel de Sinaloa por el control de Jalisco, la necesidad de nuevos miembros, de sicarios, de carne de cañón, es constante. Y cuando no hay voluntarios, se los fabrica. El secuestro y reclutamiento forzado de jóvenes se ha convertido en una práctica común, una especie de leva criminal para nutrir una guerra que consume vidas a un ritmo industrial. El macabro ritual al que fueron sometidos los 5 amigos de Lagos de Moreno tiene una lógica perversa y estratégica. Al forzar a un joven a matar a su propio amigo, el cartel logra varios objetivos diabólicos. Primero, prueba su lealtad y obediencia bajo la presión más extrema. Segundo, lo quiebra psicológicamente, haciéndolo cómplice de un acto atroz del que jamás podrá recuperarse. Y tercero, y más importante, le cierra todas las puertas de regreso a su vida anterior. ¿Cómo podría volver a casa, mirar a los ojos a la familia de su amigo después de lo que le obligaron a hacer? Se convierte en ese instante en un paria, en un fugitivo de su propia vida cuya única opción de supervivencia es unirse a las filas de sus captores. Se transforma de víctima en un recurso humano desechable para la organización, un soldado roto y sin alma. La investigación posterior llevó a las autoridades a una finca en Obra Negra, en la comunidad de Las Trojes, el lugar donde se cree que se grabaron las imágenes. Encontraron manchas de sangre, los zapatos de los jóvenes y finalmente, en un horno de ladrillos cercano, restos óseos calcinados. 4 cráneos. Debido al estado de los restos, la identificación formal ha sido un proceso largo y doloroso, un limbo de incertidumbre para las familias que se aferraban a la más mínima esperanza. El caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno expuso al mundo la brutal estrategia de recursos humanos de los carteles. No solo buscan controlar el territorio para asegurar su fortuna, buscan poseer las almas de la juventud mexicana para perpetuar su reinado de terror. Cada joven desaparecido, cada familia destrozada, es un testimonio de la falla catastrófica del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. El Estado no solo no los encuentra, sino que su inacción crea el vacío perfecto para que los carteles los recluten, los usen y los desechen. Los 5 de Lagos de Moreno no fueron asesinados en un enfrentamiento. Fueron consumidos por la maquinaria de una guerra que necesita cuerpos para seguir funcionando. Su amistad fue profanada y convertida en el arma que sus verdugos usaron para destruirlos. Y su historia es una cicatriz imborrable, un recordatorio de que en el México actual, a veces el peor destino no es la muerte, sino el proceso inhumano que conduce a ella. La violencia impulsiva que aniquila por un capricho, la violencia estratégica que destruye el alma para reclutar un cuerpo, 2 caras de la misma moneda del terror. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Lo que han escuchado es devastador. Si estas historias te están impactando, si sientes la impotencia y la rabia que estos hechos generan, déjanos un comentario. En El Relator Oscuro
Creemos que el diálogo es una forma de resistencia. Tu voz es importante. Nuestro tercer relato nos lleva al sur profundo de México, al estado de Chiapas, un estado mundialmente famoso por su belleza natural casi mística, sus selvas impenetrables, sus cascadas de color turquesa y su profunda riqueza cultural indígena. Es la tierra del movimiento zapatista, un símbolo global de resistencia, dignidad y autonomía. Sin embargo, en los últimos años, esta imagen romántica ha sido violentamente opacada por una nueva guerra. Una guerra que no busca la revolución, sino el control absoluto y feudal del territorio y de sus habitantes. Hasta hace poco, Chiapas era considerado un remanso de relativa paz en comparación con la violencia endémica del norte del país. Pero su posición estratégica, siendo la principal puerta de entrada desde Centroamérica, lo convirtió en un objetivo irresistible para los grandes carteles. Hoy, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación libran una batalla a muerte por el control de esta frontera. Su interés ya no es solo el tráfico de drogas. Ahora la lucha es por el control del tráfico de migrantes, de armas y de todo lo que pueda generar dinero. Pero la guerra en Chiapas ha evolucionado hacia algo aún más siniestro: el control total de la vida económica y social de la población. Y el arma principal en esta nueva fase del conflicto, el mecanismo de subyugación, es la extorsión, el llamado cobro de piso. Imaginen despertar un día y descubrir que su modo de vida, su negocio, por humilde que sea, ahora le pertenece a un poder invisible y violento. El vendedor de tortillas que debe pagar una cuota por cada kilo que vende. El dueño de una pequeña tienda de abarrotes que debe entregar un porcentaje de sus ganancias. El agricultor de maíz que debe pagar por el derecho a sembrar en su propia tierra. El conductor de un mototaxi. Todos, absolutamente todos, se han convertido en súbditos de un nuevo poder que les exige un tributo para poder trabajar, para poder vivir. El sector más afectado, el que se ha convertido en el epicentro de esta guerra económica, es el transporte. Los transportistas, los hombres y mujeres que mueven mercancías y personas en furgonetas y camiones, son la sangre que recorre las venas de la economía local. Controlar el transporte es controlar el flujo de la vida misma. Y los carteles, con una visión empresarial depredadora, lo saben. Desde 2023, y con una intensidad que se ha vuelto insoportable en 2024 y 2025, los transportistas de Chiapas se han encontrado atrapados en un fuego cruzado mortal. Se les exige pagar cuotas semanales o mensuales para poder circular por las carreteras. Se les obliga a actuar como halcones o informantes, reportando movimientos de las autoridades o de sus rivales. Se les fuerza a transportar drogas o armas en sus vehículos, convirtiéndolos en cómplices involuntarios. Y si se niegan, las consecuencias son fatales. La respuesta de los criminales a cualquier atisbo de resistencia es brutal y espectacular, diseñada para infundir el máximo terror y disuadir a cualquiera que piense en desafiarlos. Las combis, las furgonetas de transporte público, son interceptadas y quemadas en plena carretera, a menudo con pasajeros a bordo. Los conductores son secuestrados, torturados y asesinados, sus cuerpos abandonados a la vista de todos, como una advertencia macabra. Esta violencia sistemática ha provocado algo inédito: los paros, huelgas forzadas. Los propios transportistas, aterrorizados, simplemente dejan de trabajar. Las carreteras de la sierra y la frontera de Chiapas, en municipios como Frontera Comalapa, Motocintla o Chicomucelo, se vacían. El silencio que se instala en estas vías, normalmente bulliciosas, es un silencio de muerte, un silencio que grita miedo. Y cuando el transporte se detiene, la sociedad entera colapsa. Los pueblos y ciudades quedan sitiados, aislados del mundo exterior como en una guerra medieval. Los estantes de las tiendas se vacían. No llega comida, no llegan medicinas. Los enfermos no pueden ser trasladados a hospitales en ciudades más grandes. Los estudiantes no pueden ir a la escuela. La economía
que depende de estos modestos intercambios diarios, se paraliza por completo. La población se convierte en rehén en su propia casa. El objetivo del cartel es demostrar que ellos, y no el gobierno, son quienes deciden quién come, quién trabaja y quién vive. El control social absoluto es la máxima expresión de su poder, una fortuna intangible pero real, construida sobre el miedo y la miseria. El Estado mexicano, mientras tanto, parece un espectador lejano, casi ausente. Las autoridades federales y estatales a menudo minimizan la situación, describiéndola en sus conferencias de prensa como conflictos entre bandas locales, negando la presencia y el poder de los grandes carteles, contradiciendo la evidencia que los propios ciudadanos viven y graban con sus teléfonos. La Guardia Nacional patrulla algunas carreteras principales, posando para la foto, pero la vida en las comunidades, en las calles secundarias, en los mercados, sigue regida por la ley del narco. Esta ausencia del Estado no es solo una falla, es un vacío de poder que los criminales han llenado con su propio sistema de gobierno, un paraestado violento, financiado con los recursos de la extorsión. Para un transportista chiapaneco, la vida se ha convertido en una elección imposible. Si trabaja, se arriesga a ser asesinado por negarse a pagar la cuota, o por ser visto como colaborador de un bando por el otro. Si no trabaja, su familia no come. Su modesto camión o furgoneta, que representa toda la riqueza material que ha acumulado en su vida, puede ser convertido en cenizas en un instante. La guerra por Chiapas no es solo por una ruta de tráfico, es una guerra por la soberanía. Los carteles ya no solo quieren pasar su mercancía, quieren quedarse, gobernar y poseerlo todo. El asedio silencioso de Chiapas es el ejemplo más claro de la evolución del crimen organizado en México, de narcotraficantes a señores feudales. Y los ciudadanos, como los siervos de la gleba de la antigüedad, están atados a una tierra donde el único rey es el terror y donde el simple acto de querer ganarse la vida honestamente se ha convertido en una sentencia de muerte. Nuestra cuarta historia es la de Luz Raquel Padilla, y es quizás la más dolorosa de todas, porque su muerte no fue una sorpresa. Fue el final de un guión escrito a la vista de todos. Fue una muerte anunciada. Luz Raquel Padilla, de 35 años, no era una estadística anónima en los informes de violencia de género. Era una luchadora. Era la madre y cuidadora a tiempo completo de su hijo Bruno, un niño de 11 años con autismo severo y epilepsia. En un país donde el cuidado de personas con discapacidad recae casi por completo en las familias y mayoritariamente en las mujeres, la vida de Luz Raquel era una batalla diaria de 24 horas. Una batalla librada con un amor infinito, pero también con enormes sacrificios y una precaria situación económica. El padre de Bruno los había abandonado años atrás, incapaz o no dispuesto a aceptar la condición de su hijo. Luz Raquel y su madre sostenían el hogar. Para conseguir algo de dinero extra para los costosos medicamentos y terapias de Bruno, Luz Raquel, que tenía talento para las manualidades, pintaba y vendía alcancías de yeso. Pero su lucha no era solo personal, era una activista. Formaba parte del colectivo Yo Cuido México, una red de apoyo para cuidadores que, como ella, se sentían invisibles para la sociedad y para un gobierno que no provee los recursos necesarios para una vida digna. Su voz era la voz de Mayles. Vivía en 1900 en un complejo de apartamentos de clase media en Zapopan, Jalisco. Y allí, en la aparente seguridad de su hogar, comenzó su calvario. Sus vecinos, particularmente uno de ellos, se quejaban constantemente de los ruidos que Bruno hacía durante sus crisis sensoriales. Los golpes en la pared, los gritos involuntarios del niño, eran una fuente de molestia para ellos. En lugar de empatía o comprensión, Luz Raquel recibió hostilidad, insultos y una agresión constante. La hostilidad pronto escaló a amenazas directas. Durante meses, Luz Raquel documentó y denunció públicamente en sus redes sociales y ante la policía de Zapopan que estaba siendo acosada. Las amenazas no eran veladas, eran explícitas y aterradoras.
Un día, apareció una pinta con aerosol en las escaleras de su edificio. Con letras negras y agresivas decía: «Te voy a quemar viva». En otra ocasión escribieron: «Te vas a morir, machorra». Ella no se quedó callada. Hizo lo que se supone que cualquier ciudadano debe hacer en un Estado de Derecho. Acudió a las autoridades. Denunció las amenazas de muerte. En mayo de 2022, denunció formalmente haber sido atacada con cloro industrial por su vecino, un ataque que le dejó quemaduras en el pecho. Las pruebas eran físicas, visibles. Con las denuncias presentadas, con las fotografías de las amenazas, con el miedo creciendo cada día, solicitó ser incluida en el programa Pulso de Vida, un mecanismo de protección del gobierno de Jalisco que proporciona un dispositivo de pánico para mujeres en riesgo de feminicidio. Un recurso vital que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. La respuesta del sistema fue un portazo en la cara. Fue una bofetada de indiferencia burocrática. Las autoridades minimizaron sus denuncias. Un fiscal calificó el conflicto como chismes de vecinos. Un juez determinó que su nivel de riesgo no era lo suficientemente alto como para merecer el pulso de vida. Le concedieron una simple orden de restricción, una medida completamente inútil cuando tu agresor vive en la puerta de al lado. La orden, además, tenía fecha de caducidad. Expiró el 9 de julio de 2022. Luz Raquel quedó sola, desprotegida, abandonada por el mismo sistema que debía protegerla. Ella lo sabía. Sentía que el tiempo se le agotaba. Días antes de su muerte, publicó en sus redes sociales un ruego desesperado que hoy suena a epitafio. ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo y a mi familia? Y mi agresor sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. El 16 de julio de 2022, tan solo 7 días después de que su inútil orden de protección expirara, la amenaza escrita en la pared se hizo realidad. Mientras caminaba por un parque cercano a su casa, el mismo lugar donde quizás llevaba a Bruno a jugar para darle un momento de paz, fue emboscada. Un grupo de personas, al menos 3 hombres y una mujer según testigos presenciales, la rodearon. La inmovilizaron, la rociaron con alcohol y le prendieron fuego. Luz Raquel Padilla ardió viva a plena luz del día, ante la mirada horrorizada de los pocos que se atrevieron a ver. Sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Agonizó durante 3 días en un hospital, luchando por su vida con la misma fuerza con la que había luchado por su hijo. Falleció el 19 de julio. La brutalidad del acto sacudió a México, pero la indignación se multiplicó exponencialmente al conocerse la cadena de negligencias que lo permitieron. Luz Raquel no murió por un ataque sorpresivo. Murió a causa de un sistema sordo, ciego, misógino e indiferente. Un sistema que no le creyó, que la revictimizó y que finalmente, con su inacción deliberada, firmó su sentencia de muerte. La respuesta de las autoridades tras el feminicidio fue un insulto a su memoria y a la inteligencia de la sociedad. En un intento por desviar la responsabilidad, llegaron a filtrar la hipótesis de que ella misma se había prendido fuego, revictimizándola de la forma más cruel. Detuvieron al vecino que ella había denunciado, Sergio N., pero solo por los delitos de lesiones y amenazas, no por el feminicidio, pues alegaron que no estaba en la escena del crimen. De los otros atacantes poco o nada se sabe, y en un acto de cinismo supremo, le ofrecieron a la madre de Luz Raquel, ahora a cargo del pequeño Bruno, el dispositivo Pulso de Vida que le habían negado a su hija. El caso de Luz Raquel Padilla es el emblema de la violencia de género sistémica. Demuestra que la impunidad no es solo la ausencia de castigo para el criminal, sino también la ausencia de consecuencias para el funcionario que no hizo su trabajo. Su muerte no fue solo un feminicidio, fue un feminicidio de Estado por omisión. Hoy Bruno vive sin su madre, una madre que luchó por él hasta su último aliento, una madre que fue asesinada por la intolerancia de sus vecinos y la incompetencia de un gobierno que no supo o no quiso protegerla. La historia de Luz Raquel es la crónica de una muerte anunciada,
un grito de auxilio que nadie en el poder quiso escuchar hasta que fue demasiado tarde, hasta que su voz se convirtió en cenizas. Hemos visto la violencia en sus formas más espectaculares, estratégicas y económicas, y la violencia que se anida en lo cotidiano. Estamos por entrar en nuestro último relato. Es una historia que nos confronta con la falla del Estado en su nivel más íntimo y con la corrupción del poder político. Les pido que se queden. Escuchar es una forma de hacer justicia. Nuestro quinto y último caso nos lleva a la frontera más transitada del mundo, a Tijuana, Baja California, una ciudad de contrastes feroces, un vibrante centro cultural y económico, una puerta de entrada a la promesa del sueño americano, pero también una de las ciudades más violentas del planeta, la línea de frente de una guerra por el narcotráfico que lleva décadas desangrando la región. Tijuana es, además, uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Aquí conocemos a Lourdes Maldonado López. Ella no era una víctima anónima. Era una periodista de la vieja escuela, forjada en las trincheras de la nota roja y la política local durante más de 30 años. Tenía una personalidad arrolladora, tenaz, directa, sin pelos en la lengua. Su programa de radio y redes sociales, Brebaje, era un espacio de crítica abierta, donde exponía la corrupción de los políticos de turno con un estilo confrontacional que le había ganado tantos seguidores como enemigos. Para Lourdes, el periodismo no era una profesión, era una misión que en México equivale a caminar permanentemente sobre una cuerda floja. Matar a un periodista en México no es solo quitar una vida, es un atentado contra la sociedad entera. Es un intento de asesinar la verdad, de imponer el silencio, de garantizar que los crímenes y la corrupción del poder permanezcan en la oscuridad. Lourdes Maldonado entendía este riesgo mejor que nadie y lo enfrentó con una valentía que al final le costaría la vida. La historia que sella su destino tiene un momento cumbre, un acto de desesperación y coraje que quedó grabado para la posteridad. El 26 de marzo de 2019, Lourdes Maldonado viajó a la Ciudad de México e hizo algo sin precedentes. Se paró frente al hombre más poderoso del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, la mañanera. Con voz firme pero cargada de angustia, pronunció las palabras que se convertirían en su epitafio. Vengo aquí a pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Su miedo no era abstracto. No era el miedo general a la violencia de los carteles. Era un miedo específico, con nombre y apellido. Estaba relacionado con un poderoso político, Jaime Bonilla Valdés, en ese momento un superdelegado del gobierno federal en Baja California, y quien se convertiría en gobernador del estado poco después. El conflicto no era por un reportaje sobre narcotráfico. Era, en apariencia, una disputa mucho más mundana, un pleito laboral. Lourdes había trabajado durante años para la empresa de medios de Bonilla, PSN, Primer Sistema de Noticias, y lo había demandado por despido injustificado y por la falta de pago de salarios y prestaciones. Era una lucha por su dignidad profesional y por su supervivencia económica. Durante años, Bonilla usó su poder e influencias para alargar el proceso legal, para desgastarla, pero Lourdes no se rindió. Para ella ese juicio no era solo por el dinero que le debían, era una cuestión de principios, era la lucha de David contra Goliat. Y en el México actual, desafiar a un Goliat político, incluso en un tribunal civil, es una actividad de alto riesgo. Tras su valiente petición al presidente, Lourdes fue inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Baja California. Se le asignaron rondines de la policía local a su domicilio. Tenía en teoría la protección del Estado, pero como su historia demostraría trágicamente, en México, esa protección a menudo no es más que una ilusión burocrática. Los años 1900 pasaron. La batalla legal continuó, y pocos días antes de su muerte,
ocurrió algo que probablemente selló su destino. Ganó el juicio. El 19 de enero de 2022, un actuario, respaldado por la Guardia Nacional, acudió a las oficinas de PSN para ejecutar un embargo precautorio sobre los bienes de la empresa y así garantizar el pago de la deuda a Lourdes. Había ganado. Había derrotado legal y públicamente a uno de los hombres más poderosos y vengativos de la región. Fue una victoria pírrica. El domingo 23 de enero de 2022, tan solo 4 días después de su victoria legal, Lourdes Maldonado regresaba a su modesta casa en el fraccionamiento Santa Fe de Tijuana. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Conducía su característico coche sedán de color rojo. Al llegar a su domicilio, antes de que pudiera bajar del vehículo, un hombre se acercó a la ventanilla del conductor y sin mediar palabra, le disparó una vez en la cabeza. Fue una ejecución limpia, rápida y profesional. El asesino huyó en un taxi que lo esperaba. Lourdes murió al instante, en el asiento de su coche. Junto a ella, ileso pero aterrorizado, estaba su perro, Chalío, su fiel compañero. El asesinato de Lourdes Maldonado, la tercera periodista asesinada, en Tijuana en menos de un mes, provocó una ola de indignación sin precedentes. Periodistas de todo el país salieron a las calles a protestar, con pancartas que llevaban el lema «No se mata la verdad matando periodistas». La presión nacional e internacional sobre las autoridades fue inmensa. En esta ocasión, la respuesta de la Fiscalía de Baja California fue relativamente rápida. Gracias a las cámaras de seguridad, lograron rastrear el taxi utilizado en el crimen y en los meses siguientes detuvieron a 3 hombres, Guillermo N., Kevin N. y Eric N. Fueron acusados de ser los autores materiales del asesinato. El juicio concluyó con sentencias de entre 20 y 24 años de prisión para ellos. En la superficie, podría parecer un caso de éxito. Hubo arrestos, un juicio y condenas. Se hizo justicia. Pero en el laberinto de la impunidad mexicana, esta es solo una justicia parcial, una justicia cosmética. La pregunta fundamental, la que define la verdadera justicia, sigue sin respuesta. ¿Quién pagó a esos hombres? ¿Quién dio la orden de silenciar a Lourdes Maldonado? ¿Quién es el autor intelectual? A pesar de la obvia línea de investigación que apuntaba a Jaime Bonilla y a su círculo por el conflicto legal, la Fiscalía nunca presentó cargos contra él. Bonilla siempre ha negado vehementemente cualquier participación. Los asesinos materiales están en la cárcel, pero el poder que presuntamente movió los hilos permanece intacto, impune. Este patrón es la norma en los crímenes contra periodistas en México. Se castiga al sicario, al eslabón más bajo y reemplazable de la cadena criminal, pero rara vez se toca a los poderosos que ordenan los crímenes. Esto envía un mensaje claro y aterrador al resto de la prensa. Se puede asesinar a un periodista y si tienes suficiente poder y recursos, te saldrás con la tuya. Lourdes Maldonado hizo todo lo que se supone que un ciudadano debe hacer. Usó el sistema legal para luchar por sus derechos. Al ver que no era suficiente, acudió a la máxima autoridad del país y pidió ayuda públicamente. Aceptó la protección, por deficiente que fuera, que el Estado le ofreció. Y nada de eso fue suficiente para salvarla. Su voz fue silenciada, pero su historia se convirtió en un símbolo trágico y potente de la valentía del periodismo mexicano y de la profunda y deliberada falla de un sistema diseñado para proteger a los poderosos, no a los que dicen la verdad. Salvatierra, Lagos de Moreno, Chiapas, Zapopan, Tijuana. 5 lugares, 5 historias, 5 manifestaciones de una misma enfermedad que consume a México. Hemos visto la violencia impulsiva que aniquila por un capricho, la crueldad estratégica que destruye el alma para reclutar un cuerpo, el asedio económico que subyuga a toda una sociedad, la negligencia letal de un sistema que abandona a las más vulnerables y la violencia política que silencia a quienes se atreven a decir la verdad. Estos no son solo crímenes impactantes,
son radiografías de un país donde la impunidad es la norma, donde el valor de la vida parece estar sujeto al capricho de los violentos, a la burocracia de los indiferentes o a la estrategia de los corruptos. Son las cicatrices visibles de una guerra no declarada que México libra consigo mismo todos los días. Mientras los discursos oficiales hablan de estrategias y de cifras a la baja, estas historias nos recuerdan la realidad en el terreno. Una realidad donde una fiesta puede ser tu tumba, donde la amistad puede ser convertida en un arma, donde pedir ayuda puede ser un grito en el vacío, donde trabajar puede ser una sentencia de muerte y donde decir la verdad es el acto más peligroso de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la oscuridad. En el Relator Oscuro, nuestra misión es contar las historias que deben ser contadas sin importar cuán dolorosas sean. Si las historias de estas 5 tragedias te han conmovido o indignado, comparte este video. Ayúdanos a que las voces de las víctimas no se silencien y sus memorias no se pierdan en el olvido. Hasta la próxima, en la penumbra de la verdad.